Buenos días, caminantes. Hoy he venido a hablaros de un tema que me llega muy profundamente. Es algo que llevo tiempo dándole vueltas porque es realmente una terminología que no me termina de gustar. Y estoy hablando del tema de aliados. Bien, últimamente, y con últimamente me refiero al último año y medio, está muy de moda, se ha puesto muy de moda hablar de aliados espirituales. Yo conocía el término de antes, conocía el término a través de los trabajos de Penzac, que es un señor estadounidense de una tradición que deriva de la Wicca directamente. Este señor tiene un libro que se llama Spiritualize, y yo sé que lo leí bastante después de su publicación, y lo leí hace como unos 5 años. El tema de aliados se ha expandido aquí en España a partir del trabajo de algunas personas y con una orientación netamente animista. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que desde el concepto, desde la conciencia plena de el ser humano, el practicante mágico, de que todo lo que nos rodea está imbuido de un espíritu o tiene un espíritu propio que es autoconsciente y que tiene su propia voluntad, con el cual uno puede hablar, comunicarse y llegar a acuerdos, se puede llegar a una relación bilateral entre uno o varios de estos espíritus y el practicante. Esto es una concepción filosófica, y es una concepción filosófica a la que yo me adhiero desde hace muchísimo tiempo. Considero que vivimos insertos en un ecosistema espiritual, que hay una miríada de seres espirituales, del mismo modo que hay una miríada de seres físicos a nuestro alrededor, y que nosotros mismos somos al tiempo seres físicos y espirituales, al igual que las arañas, los gecos en la terraza, tu gato, las plantas que cultivas, las que crecen en el campo, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Yo aquí os voy a ser sincera. Esto de los aliados está súper de moda. Está tan súper de moda que el otro día vi, y esta es la razón por la que realmente estoy grabando este podcast, un post en Instagram que decía: los ingredientes aliados, información. Y es como, ¿qué? Yo leí eso y mi cabeza hizo un chispazo, y me ha costado varios días tener las ideas lo suficientemente claras para venir y hablaros. Los ingredientes aliados es un choque absoluto de filosofías, de conceptos de vida, de paradigmas, obviamente. No paro de hablar de paradigmas, es que el paradigma, la filosofía con la que tú ves el mundo, con la cual enmarcas tu trabajo, lo es todo. Al final lo es todo en el trabajo. No puedes acercarte a un espíritu aliado pensando en él como un ingrediente aliado, porque en el momento en el que utilizas la palabra ingrediente, en el momento en el que tomas algo como simplemente una pieza con la cual voy a construir un plato, lo que sea, voy a seguir una receta, ya no lo estás respetando como una entidad con su propia conciencia, con su propia voluntad. Es simplemente algo que tú echas al pote. No hay una conciencia de espíritu ahí, es al revés. Es algo vacío que tiene unas propiedades físico-químicas en todo caso, o farmacológicas, e incluso vibracionales, puedo llegar a eso. Y entonces lo usas por sus propiedades vibracionales, no porque tú estés hablando con el espíritu. Entonces, a ver, el hecho de usar las cosas es algo muy occidental y es algo muy de nuestra cultura y hasta cierto punto muy judeocristiano, porque tenemos ese background,
esa idea en la cabeza que viene de la cultura bíblica, en el que Dios hizo el mundo y después hizo al hombre, y las cosas del mundo están al servicio del hombre. Y el hombre tiene que crecer y multiplicarse y utilizar a todas las demás cosas para crecer y multiplicarse. El hombre tiene no solo el permiso divino, sino el derecho divino de coger lo que se le antoje y le apetezca del entorno, sin el más mínimo tipo de respeto, porque Dios lo ha dispuesto así. Entonces, todo lo que hay a nuestro alrededor es una herramienta, sin más, para conseguir sin más nuestros fines. Y está muy bien que quieras ver el mundo así, si esa es tu forma de concebir el mundo. Y cuando haces la comida, pues simplemente mezclas las cosas pues por cómo huelen, por cómo saben, y ya está. Y cuando tienes que hacer matemáticas, lo haces porque tal. Y si tienes que escribir, coges el boli y te da igual de dónde venga la tinta. Y si tienes que construir una casa, no vas a elegir el lugar por su energía, no vas a elegir el lugar porque tú realmente te sientas insertado ahí, etcétera, etcétera, sino que, o sea, porque ese entorno sea realmente tuyo, sino que vas a elegir el lugar pues por su comunicación, porque está cerca del colegio, porque está cerca del trabajo, porque tiene una salida cercana a la autovía más próxima y el centro de salud me pilla bastante bien. Pues enhorabuena, es tu forma de ver el mundo. De hecho, es la forma más habitual de ver el mundo. Y es maravilloso, pero no digas ingredientes aliados. O son ingredientes o son tus aliados. O son algo que puedes usar, o son algo a lo que le vas a pedir permiso, exigir respeto y con lo que vas a tener una relación bilateral. No vas a obligarlos, no vas a meterlos porque sí. Vas a tener una relación con ellos. Y ahí viene la segunda parte, el hecho de los testigos. Creo que fue a principios de semana que mi amigo Diego sorteó un kit de aliados, ¿vale? Era un kit en el que venían, entre otras cosas, porque también había unos inciensos y tal, testigos de espíritus aliados. ¿Qué quiere decir esto? Tienes un botito con partes del cuerpo de algo, de una planta o de un animal. ¿Vale? Los testigos están bien. No voy a decir que estén mal, pero por sí solos no son nada. Si a mí me hubiese tocado ese kit, no habría significado nada esos testigos para mí, porque yo no tengo una relación con esos aliados en concreto. Y en todo caso, los tendría que haber hecho servir como base para establecer una primera comunicación con ese aliado. No creo en los testigos comprados, sinceramente. Creo que las cosas que se usan como testigo, las partes, tienen que venir a ti. Tienen que ser realmente ese animal o esa planta dándote algo de sí mismos por propia voluntad. Porque de otra manera es forzado, es algo antinatural, ¿vale? Por eso yo no trabajo mucho, por ejemplo, con huesos, porque en mi entorno y en mi día a día no me los suelo encontrar. Sin embargo, sí tengo muchas plumas, porque sí me las suelo encontrar. El testigo por sí mismo no es nada. Y solo es eso, un testigo, no es a la totalidad de la relación. Una cosa interesante del animismo de verdad, es que lo que propone es que todo ser tiene su propia alma, con su propia conciencia y su propia voluntad. Eso quiere decir que tú puedes tener un aliado, por ejemplo, siguiendo con los ejemplos del kit de Diego, un zorro, y tu aliado es ese zorro en concreto, no todos los zorros, ese zorro. Y ese zorro puede haber hablado o hablar con otro zorro y otro zorro puede ayudarte, pero tu aliado es el primer zorro, a menos que tú empieces a establecer
vínculos con otros zorros. Del mismo modo, hay personas que trabajan en un paradigma más amplio, entre comillas, y para ellos los aliados no son los seres concretos, sino el gran espíritu, conciencia colectiva de un animal. Para mí esto no tiene demasiado sentido. Quiero decir, sí, puedes llegar a un arquetipo del animal a través de un espíritu concreto, de un trabajo de un animal concreto, o incluso a través de la simple línea de pensamiento de lo que es un animal, porque al fin y al cabo el espíritu, gran espíritu, conciencia colectiva y tal, es un arquetipo del animal. Entonces no tiene los pequeños detalles y tal, es simplemente la idea de lo que un animal debe ser. Y esto es injusto, es muy injusto. Yo realmente trabajo con los espíritus como seres individuales y creo que hacer una enorme generalización e irse al arquetipo es injusto para ellos, del mismo modo que decir que todas las mujeres son seres humanos con pechos y vagina, con capacidad reproductiva y que además son cotillas superficiales, curiosas y pulcras. Es extremadamente injusto porque, para empezar, no todas las mujeres son seres humanos que nacen y tienen capacidad reproductiva, porque hay las que las han perdido por diversas causas, hay las que no tienen ni pechos ni vagina, hay las que no tienen vagina pero sí pechos, hay las que son un caos como servidora, hay las que no son nada curiosas, hay las que no son nada cotillas y hay las, entre comillas, nada femeninas, ¿no? Cada individuo es una cosa única y la generalidad lo que hace es recortar todo lo que te hace especial, único y lo que hace que merezca la pena tener una relación contigo. Entonces, esa forma de trabajo, aunque se acerca más a mi concepto del mundo que la forma de trabajo de estos son ingredientes y pim pam topa al tarro y ya está, hacemos la receta y funciona, y oye, funciona, tampoco me parece del todo bien. El último punto del que quiero hablar, y yo simplemente estoy aquí echando mi rollo y lo sé, no es uno de esos podcasts largos y bien pensados con mucha documentación, es solo Itziber echándose el rollo. Es el mismo concepto de aliado. No me gusta la palabra, ¿vale? No me gusta la palabra aliado porque es una palabra que sí implica una relación bilateral, pero aplica un acuerdo. Y no siempre hay un acuerdo o los acuerdos son tácitos. Yo entiendo que para estar seguros mucha gente, muchos brujos y mucha gente que viene especialmente de términos más cercanos a la alta magia o que han bebido un poco de todo, por ejemplo la gente del culto Sabati ha hecho un tutum revolutum muy chulo, de verdad muy chulo, con conceptos de alta magia, de cosas medievales y cosas que más o menos se acercarían a magia del caos y cosas de folclore. Son muy guays, pero yo entiendo que en ese concepto y sobre todo la gente que trabaja también con entidades de estilo feérico, que son más dadas a hacerte la trampita, quieren tener todos los preceptos del pacto entre un espíritu y un humano bien ligados y bien escritos, ¿no? Yo lo entiendo, ese espíritu de abogado. Lo entiendo perfectamente, pero a veces no puede ser. Y sobre todo si te acercas a los espíritus de una forma muy natural. De hecho, ni siquiera me gusta la palabra pacto, porque es como... Para mí las relaciones bilaterales son como las relaciones humanas. Tú coges y conoces a alguien, otro espíritu, resulta que es un espíritu afín, y empiezas a hablar y a quedar. Y con el tiempo vas desarrollando una relación.
Y con el tiempo resulta que son amigos tuyos. Amigos. Pero en esa amistad no hay un contrato, no hay un pacto como tal. Lo que ocurre es que resulta que es tu amigo y se preocupa por ti y tú te preocupas por él. Y cuando necesita algo te lo pide, y cuando está rayado te habla, y cuando tú estás rayado te desahogas, y cuando necesitas algo pues se lo puedes pedir. Y joder, tío, es que necesito unas tijeras, pero vamos, como agua de mayo y no las encuentro. Yo tengo unas. Mira qué curioso, en el bolso llevo. Esta es una frase muy de Ichiber. Solo conozco a una persona más que sea así, que es el plan de, oye, ¿no tendrás un sacacorchos? Ay, sí, tengo uno en el bolso, no sé por qué. Cosas que pasan. Pues es este tipo de relación, más bien lo que yo busco cuando trabajo con espíritus. Y es este tipo de relación la que yo creo que uno debería tener con los espíritus. Aliados, entre comillas. Es decir, no mira, yo voy a trabajar contigo ahora y tú vas a ayudarme ahora en este momento y solo en este momento, o en este momento y siempre que pase esto y lo otro, y tú a cambio vas a conseguir no sé qué. Porque todo eso, primero, implica pensar demasiado. Los precios son muy puntuales y a veces al hacerlos tan puntuales son extremos. Es cierto que hay que establecer un poco los precios, pero cuando estás estableciendo una amistad, la mayor parte del tiempo tú no estás pidiendo nada. Tú no estás pidiendo nada. Con la mayor parte de aliados vegetales con los que yo trabajo, al pacto entre comillas al que termino llegando es que simplemente los voy a ayudar a reproducirse y a vivir. Es decir, yo les pongo mi terreno para que ellos puedan reproducirse y vivir. Y eso ya es un pago. Y yo les doy agua, y yo les doy comida, y yo les doy ofrendas, y yo les canto, y yo les hago cosas. Y ellos están conmigo. Pero no porque tal, sino simplemente forma parte de lo que yo puedo hacer por ellos y me gusta hacer por ellos. Y me siento agradecida cuando ellos, por mí, lo que hacen es estar ahí y crecer. Formar parte de ese ecosistema que yo más o menos estoy intentando cultivar, florecer y hacer que sea más variado y más natural. También tengo ciertas normas con mi ecosistema en la medida en la que yo puedo hacer que ese ecosistema sea lo más natural y autóctono posible. Y eso forma parte de mis propios mi propia filosofía y mis propios pactos, entre comillas, con el lugar en el que vivo. Pero volvemos a esto. Lo primero, pacto. Uso la palabra pacto porque es la forma más sencilla de que lo entendáis. Un pacto son promesas, son acuerdos tácitos a los que se llega. Lo mismo que cuando tienes un amigo, llegas al acuerdo tácito de que, joder, es tu amigo, tú le puedes mandar un WhatsApp con un audio de 10 minutos y aunque sean por 2 y en la mañana siguiente te lo va a escuchar. Esto no está escrito en ningún sitio, pero es un acuerdo tácito de que va a ocurrir porque sois amigos. Y con los aliados es básicamente lo mismo, yo lo veo así. Tienes ese acuerdo tácito de que las cosas son de una cierta manera porque sois amigos. Y lo importante no es tanto conocer muchos aliados, ni tener muchos pactos complicados y súper definidos con muchos aliados, sino tener buenos aliados con los que estás trabajando durante años, aunque no te hayan hecho ningún favor, aunque no los, entre comillas, necesites, porque es una forma de aprendizaje. Realmente el trabajo con aliados es más qué aprendes y cómo creces con ese ecosistema de espíritus a tu alrededor, qué puedes sacar de ello. Hay una leyenda vasca, ¿vale?, que es la leyenda de cómo se consiguió la primera sierra. El héroe por antonomasia vasco, el Martíncho, es
es un trickster, ¿vale? Es un humano simple y llanamente, pero es un trickster. Y va donde el Base Jaun y ve que el Base Jaun tiene una sierra y que corta la madera, putísima madre. Y dice, yo quiero esto, pero claro, no se lo puedo robar al Base Jaun, porque el Base Jaun es pedazo bicho mole enorme, el señor de los bosques. Y yo aquí no hay escapatoria, yo cojo esto y voy a durar 3 metros. Y los siguientes 3 metros los hago volando y me parto la crisma. Así que imposible. Entonces Martincho intenta que el Base Jaun le dé la sierra y no hay manera. Y entonces le dice, pero ¿cómo lo conseguiste? ¿No? ¿Cómo sabes cómo hacerlas? Y tal. Y el Base Jaun le dice, es un secreto que me contó un roble. ¿Vale? Si tenéis la mente de la imagen del roble, pues tiene... Las hojas son así, como con dientes. Al Base Jaun, ese secreto se lo contó un roble. Y Martincho lo que fue ir al roble y observar. Básicamente esto es lo que hacemos los brujos cuando tenemos aliados vegetales. Vamos y observamos. Y nos comunicamos y hablamos y pasamos tiempo. O esto es lo que yo creo que deberíamos hacer y creo que es lo que significa realmente este rollo de tenemos aliados. No tenemos aliados en plan de que suenen las trompetas de guerra, vamos todos allá, una mole imponente de no sé cuántos millones de espíritus, que se agarren los machos la jauría salvaje porque nosotros damos más miedo. No se trata de eso, no vamos a la guerra. La mayor parte de nosotros no estamos en la guerra, estamos en el día a día. Es la guerra más difícil, la más fuerte y la más importante del mundo, la de la supervivencia diaria. Y estamos ahí, en ese mundo en el que tienes que sobrevivir, en el que tienes que crecer, en el que tienes que ser cada vez más fuerte y más completo. Y el ecosistema es lo que hace que tú seas capaz de ser más fuerte y más completo, y como formas parte de ese ecosistema, lo modificas. Y como lo modificas y eres consciente de que puedes modificarlo, es tu responsabilidad saber cómo y por qué. El término aliado está de moda. Está de moda. Y me parece muy bien. Pero realmente conozco a muy pocos brujos que realmente trabajen con aliados tal y como yo lo comprendo. Que trabajen con espíritus tal y como yo lo comprendo. Y creo que hay muy pocos de los brujos que se consideran realmente animistas que en el fondo lo sean. Porque trabajan con arquetipos y no con el espíritu concreto de cada ente que les rodea.